Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. El día de hoy yo soy Ángel y bienvenidos una vez más a el canal sin un buen nombre. En esta ocasión, como pueden ver en el título, vamos a hablar de Challengers, la más reciente película de Luca Guadagnino, la más reciente película de Zendaya. Es una película bastante interesante, es una película que vamos a hablar de ella, pero como siempre, antes de hablar de la película, vamos primero con el tráiler y después con la ficha técnica. He's not in love with you. What makes you think I want someone to be in love with me? Hey, I love you. I know. Como ya lo dije, la película está dirigida por Luca Guadagnino. Guadagnino es un director que a mí me encanta, es un director bastante bueno. Ya hablé de él en el video, en su película pasada, de hecho, la de Bones and All. Pues bueno, para hacer un pequeño repaso, director de películas como Call Me By Your Name, en donde prácticamente todos los conocimos y que también fue la carta de introducción de, por ejemplo, Timothée Chalamet a prácticamente Hollywood y a prácticamente la mayoría del mundo. También tiene su versión de Suspiria, tiene la serie de We Are Who We Are y, como ya lo mencioné, su película anterior, Bones and All, Hasta los Huesos, se llamó aquí en Latinoamérica. En la parte de la escritura nos encontramos con Justin Kuritzkets. La verdad es que no sé si se pronuncia bien su nombre. Esta persona es su primer largometraje como guionista, lo cual es interesante porque también está casado con Celine Song, la directora y escritora de la peli de Past Lives, que también hablamos en este canal. Pero ¿de qué nos va a hablar la película? La película nos va a hablar sobre 3 tenistas profesionales, lo cual principalmente la narrativa de la película nos va a contar sobre el partido de la final de un torneo en donde están compitiendo Art Donaldson y Patrick Swayze, en donde al principio pareciera que es un partido normal, común y corriente, e inclusive dentro del tenis un partido un tanto insignificante, pues solo es un torneo relativamente pequeño que no interfiere en muchas otras cosas. Pero lo que nos va a contar la película es que estas dos personas no solamente se conocían de antes, sino que eran muy buenos amigos que durante su adolescencia se enamoraron de la misma mujer, en este caso el personaje interpretado por Zendaya, la cual se llama Tashi. Y básicamente eso es lo que va a ser la película. Va a ser una narrativa en donde a partir de este partido vamos a ir haciendo un revoltijo entre yéndonos al pasado, a la adolescencia de estas personas cuando se conocen, o cuando estas dos personas conocen a Tashi, e inclusive nos vamos a ir a principios de esa semana para que veamos y entendamos todo lo que significa ese partido para estas dos personas. Y esto es interesante porque cuando la película empieza nos dejan demasiadas cosas en claras que al principio de la misma pareciera como que, o inclusive cuando ves el tráiler, pareciera como que es muy importante para el mismo, como por ejemplo el triángulo amoroso. Cuando empieza la película, empieza prácticamente con el partido, entonces conocemos, por ejemplo, cómo va a terminar el triángulo amoroso del pasado, pero al mismo tiempo nos va a resolver muchas dudas del por qué estas personas, si eran muy buenos amigos, decidieron romper esta amistad, sino solamente a partir del enamoramiento de este personaje. Y es bastante interesante también que se use el tenis como medio principal de narración de esta película, porque en la misma película lo explican. El tenis no es solamente dos personas golpeando a una pelota con una raqueta, sino que es algo mucho más profundo. Es una conexión, es un entendimiento de estas dos personas que compiten entre ellos, en donde no solamente lo importante es el juego, sino el cómo se juega. Es un juego que no solamente es una duración física, sino que también es algo mucho más mental. La película, desde el principio de la misma, y algo que por ejemplo hace que me haya enamorado del director desde hace ya varias películas, es el que no te va a retratar el partido de tenis como algo normal, sino que también es muy importante para la misma película, para la misma narrativa y para estos personajes. Y es que en ese sentido, como ya lo dije, el uso del tenis es bastante inteligente porque ya los dije, es un juego también muy íntimo si lo ves de cierta manera, y qué mejor manera de representar la intimidad o lo complicado de una relación o de las relaciones, en este caso tanto amorosas como platónicas y también de amistad, y que va a ser bastante complicado como lo es un triángulo amoroso, que a pesar de que sabemos su resolución desde el principio, el cómo llegamos a ese final o el cómo nos va manejando entre las posibles soluciones, los posibles encuentros que llegaron a tener las personas a lo largo de estos años, es algo simplemente maravilloso. Se había dicho cuando salió esta película, cuando los críticos la empezaron a ver, de que posiblemente es la oportunidad de Zendaya de quedar nominado a un premio de la Academia. Y es que Zendaya en este punto no solamente ya nos ha demostrado que es una grandiosa actriz, sino que en esta película es el personaje pivote de la misma. Si bien lo que estamos viendo es el punto de vista de los tres personajes, es el personaje de Zendaya el
la que hace que todo se mueva para su favor, porque todo lo que hacen los personajes lo hacen para el personaje de Zendaya, una persona que está completamente maravillosa y que está completamente desatada. Es una persona que se come por completo toda la interacción estando con una cara medianamente seria en la mayoría de la misma, porque también hace algo bastante interesante en la película, no solamente con estos movimientos de cámara, que también por ejemplo en el partido que va a durar prácticamente las 2 horas y cacho que dura la película, sino que también vamos a ver este dinamismo del partido en otras escenas, y no solamente por ejemplo en la intensidad de algunas pláticas, sino también con la música. La música es un apartado muy importante para la película, porque de repente lo que estamos viendo es una interacción en donde no hay diálogos o no hay casi diálogos, pero lo que estamos viendo es un musicote que te va a subir a ti la adrenalina y te va a meter en esto, tomando en cuenta de que, de nuevo, este dinamismo no viene tal vez en la interacción de los personajes o no viene en la puesta de escena, sino en lo que estamos escuchando, que lo que estamos escuchando nos da a entender de que este es un punto importante para los personajes, que están pensando, cómo lo están pensando, e inclusive el cómo se va a solucionar esta situación. También hace movimientos de cámaras completamente maravillosos, como por ejemplo, hay un punto en la película en donde te pone el punto de vista de cada una de estas personas, o por ejemplo, una discusión que ocurre entre dos de estos tres personajes, no quiero spoilear mucho, que es que ocurre en un plano secuencia de la misma, pasa de un punto tranquilo al erotismo, a una pelea, a algo mucho más serio, y es maravilloso porque cuando te das cuenta que la cámara no ha cortado y seguimos viendo las reacciones de estas personas con los movimientos que la cámara panea de un lado para otro, como de repente el cómo juega la puesta de escena en un mundo hollywoodense en donde muchas veces la puesta de escena se ha vuelto muy simplista, aburrida inclusive en más de un sentido. Luca Guadagnino lo que te hace es que de repente te vuelve a demostrar el por qué es importante, el dónde posicionas a los personajes, el qué es lo que pones dentro del cuadro. Tampoco hay que dejar de lado que esta es una película con 3 ruedas que se apoyan al mismo tiempo. Estas dos actuaciones también siendo de Mike Face y de Josh O'Connor, que también están completamente maravillosos. Si uno de estos 3 elementos no hubiera funcionado, la película se hubiera desinflado un poco, y que es un trabajo maravilloso también de maquillaje, lo que utiliza la película para que entiendas el paso del tiempo. En cuanto a la narrativa de la película, es un poco desastre, en el sentido de que estamos en el partido y de repente nos vamos 15 años al pasado y de repente regresamos a unos cuantos días antes del partido, pues así nos vamos durante toda la película en un ir y venir, en donde de repente se nos plantea algo en el presente para descubrirlo en el pasado. Esto es algo también bastante curioso. Esto es algo que mientras la estaba viendo me estaba acordando mucho de Call Me By Your Name. Es una de las principales temáticas que coinciden en las dos películas. Es por ejemplo que es una película muy erótica. Durante la mayoría de la película estos personajes están completamente calientes, y estos personajes están durante la gran mayoría de la película con ganas de coger. Por eso también digo que es muy interesante el cómo utiliza el tenis como punto eje principal de la película. Si bien el tenis no es un deporte de contacto, el cual se puede interpretar de otras maneras, las personas que participan en este deporte ni siquiera llegan a un contacto directo, pero como ya lo dije, es un juego bastante íntimo, más allá de simplemente la mentalidad de ganar, la mentalidad de perder o la mentalidad de obtener la mayor cantidad de puntos. Es algo completamente hermoso, es algo completamente maravilloso, y que así como los espectadores, los jugadores se meten por completo en el juego, y como lo llevo repitiendo en todo el video, es completamente maravilloso el cómo está estructurada esta película. Porque también esto es interesante, cuando agarra la parte del triángulo amoroso la película, lo que hace es que no te posiciona en ninguno de los lados. Ya lo dije, vemos el punto de vista de las 3 personas, ninguna de las personas es realmente ni buena persona ni mala persona, simplemente son personas con sus propias ambiciones, con sus propias metas y con sus propios objetivos. En el caso por ejemplo del personaje de Zendaya, es un personaje mucho más analítico, es un personaje que todo lo ve a través de la mentalidad del juego, mientras los otros, uno piensa un poco más en el apartado más romántico, el formar una vida, el que significa amar a otra persona, como que lo ve más en ese punto de vista, y el otro lo ve más como un sueño, el convertirse en un tenista profesional. Cuando la película retoma el presente, por decirlo de alguna manera, son personas que ya están en sus 30s, personas que hasta cierto punto, como la mayoría de los deportes, ya se ven como unos veteranos del mismo y no se ven compitiendo en muchos más años de los que tienen. Y también lo vemos desde el punto de vista de las diferentes edades. Por ejemplo, cuando están más jóvenes, cuando son unas estrellas, en ascenso son unos prácticamente desconocidos, y en el presente cuando son unos veteranos. Como ya lo dije, la película tiene un guión completamente maravilloso, y esta solamente es una prueba más de lo que explota por completo Luca Guadagnino, no solamente en el apartado visual, sino también en las partes de las actuaciones, que es una película, como lo vengo repitiendo a lo largo del video, completamente maravillosa. En el apartado sonoro,
en el apartado visual, en la puesta de escena, en las actuaciones, en el guión. Es una película que me terminó gustando y me terminó encantando bastante. Tal vez es muy pronto para hablar sobre la carrera hacia los premios, tal vez es muy pronto para hablar sobre si algunos tienen posibilidades o no de quedar nominados a un premio de la Academia, porque aún nos falta la gran mayoría del año, aún nos faltan las grandes sorpresas, todavía nos faltan todo lo que nos van a enseñar los grandes festivales, Cannes, Venecia, y tal vez en este sentido Challengers aún no encuentre cuál es su posición dentro de todo esto, pero bueno, es una película que si tienen la oportunidad de verla, se los recomiendo que lo vean porque es una gran película. En general la filmografía de Luca Guadagnino, que como ya lo dije, es un director que me gusta bastante. Y bueno, sin nada más que agregar, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse para estar al tanto de todo el contenido que subimos a este canal. Me despido, yo soy Ángel, adiós.